Una vez más, buenas noches a todos mis hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Misionera Canaán de Heredia. Bendiciones para todos, no solamente para los miembros, pero también cualquier otro hermano o hermana, familia, personas que están también comunicándose con nosotros por este medio y que juntos podemos leer la Santa Biblia y dejar que el Espíritu de Dios nos impregne en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, la verdad de esos pasajes de su palabra, que no es nuestra propia interpretación, pero es la verdadera intención del Espíritu Santo, a inspirar estas palabras de la Biblia, y que al leerlas sea precisamente eso lo que Dios logre en nosotros. Impregnarnos de su palabra, de su verdad, y que no sean nuestras opiniones, nuestros criterios, nuestras ideas, pero verdaderamente lo que dice el Señor. Ya tenemos como 4 estudios sobre la práctica de la votación en la Iglesia del Señor Jesucristo, que es el cuerpo visible, tangible, local, del Señor Jesucristo. No hay tal cosa como Iglesia Universal, es solamente local. Y en la votación podemos mirar, sí, que es una iglesia autónoma, independiente, soberana, que le da cuentas únicamente al Señor Jesucristo y no es regida por un hombre ni un grupo de hombres, pero por Cristo Jesús, que es la cabeza. La iglesia del Señor Jesucristo es un conjunto de personas salvas, bautizadas, autorizadas por la palabra de Dios para predicar, para enseñar, para bautizar, para ordenar ministros, para enviar misioneros alrededor del mundo, y se gobierna a sí misma. La iglesia del Señor Jesucristo no es legislativa. El que es el legislativo es el Señor Jesucristo. La iglesia del Señor Jesucristo es solamente ejecutiva. Lo único que hace es interpretar las leyes del Nuevo Testamento y aplicárselas a sí misma. Amén. Hemos visto pues ya de una manera no exhaustiva, pero al menos abundante, de que la votación es la forma como la votación de toda la membresía, de la mayoría, es la que rige, la que tiene la última palabra en la casa de Dios. Y vamos esta noche a comenzar un nuevo estudio sobre la práctica de la comunión cerrada en la iglesia de Cristo Jesús. Esta práctica es definitivamente la prescrita en la palabra de Dios. Como dijimos, la iglesia no es universal, no es invisible, ni nada así por el estilo. Ese es un lenguaje católico y protestante, pero los bautistas a través de los siglos, desde la iglesia primitiva de los Señor Jesucristo y los apóstoles, hemos aprendido que cada iglesia del Señor Jesucristo es local, visible, tangible, soberana del Señor, y que solamente los miembros de la iglesia, porque han sido salvos a través de la fe en Cristo Jesús, se han arrepentido de sus pecados, han confiado que la sangre de Cristo Jesús fue derramada en el Calvario para perdonarles y limpiarles de todo pecado y de toda maldad. Hemos experimentado el nacimiento, la regeneración, el nuevo nacimiento. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y después de que somos salvos y sabemos que somos salvos, también hemos sido bautizados por inmersión, por supuesto. Sin inmersión no hay bautismo. Y hemos sido bautizados por la autoridad de una iglesia nuevo testamentaria,
Y una vez que somos bautizados, por supuesto, llegamos a ser miembros de esa iglesia local, visible, tangible, y estamos en comunión 100%, doctrinalmente hablando, moralmente hablando también. Estamos juntos como el Señor quiere, y eso nos califica pues para participar de esta bendita experiencia de la cena del Señor, de comer el pan juntos y tomar la copa juntos, como una ceremonia conmemorativa, recordatoria de que el Señor Jesucristo dio su cuerpo por nosotros en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Es el único pensamiento que monopoliza la reunión. Cuando estamos reunidos, estamos en comunión con nuestro Salvador. No es en comunión con nadie más, pero es el cuerpo de Cristo en comunión con su cabeza, Cristo Jesús, recordando esa victoriosa muerte a la que Él se ofreció en la cruz del Calvario para redimirnos, para comprarnos con su sangre, establecernos como una iglesia, para predicar y promulgar su palabra. A los que no son miembros de la iglesia, hay un proceso, por supuesto, como ser miembros. Ya dijimos, tiene que ser salvo por la fe en Cristo Jesús, bautizado escrituralmente, y luego estar en comunión con su iglesia donde es miembro, practicando buena conducta, buen testimonio, ser fiel al Señor, y luego entonces participar de la copa y del pan. Vamos a mirar algunas cosas pues que dice la palabra de Dios al respecto de por qué nosotros, los misioneros bautistas, creemos que la comunión o la cena del Señor es estrictamente para los miembros de esa iglesia que está administrando esa ordenanza, ese mandato. Algunas personas que visitan nuestras iglesias y que les gusta nuestro sistema de adoración, cantos, oración al Señor, trabajo en el ministerio, predicación de la palabra de Dios, amén, les gusta, pero se preguntan, y a veces resentidos preguntan, pero ¿por qué es que yo no puedo participar? Yo quiero participar de la cena del Señor. Y a veces nosotros creemos cuando dan testimonio diciendo que cuando esa persona dice, pero yo soy salvo, acepté a Cristo como Salvador hace varios años, fui bautizado, hasta fui bautizado en una iglesia bautista, amo al Señor, leo su palabra, me encomiendo a Él, amo a los perdidos, quiero servir al Señor. ¿Cómo es que no me dejan participar de la cena del Señor? Hermano, qué bien que usted es un buen hijo de Dios, que ama al Señor, que sabe que es salvo, que quiere amar más todavía a Cristo y servirle. Pero la palabra de Dios está por encima de su testimonio. La palabra de Dios está por encima de su conciencia. La palabra de Dios está por encima de su convicción que usted tiene de que es un buen hijo de Dios. Gracias al Señor por todas esas cosas, pero lo que queremos es mostrarle a usted con la palabra de Dios que no es suficiente ser cristiano, no es suficiente ser salvo, no es suficiente ser bautizado. Usted tiene que mostrar, usted tiene que probar en nuestra iglesia o en nuestras iglesias de la misma fe y orden que usted tiene un bautismo válido,
un bautismo escritural, un bautismo que ha reunido las condiciones que prescribe la palabra de Dios para que usted sea aceptado en nuestra iglesia como miembro y participe de la cena del Señor. Ya que estamos en la introducción de este estudio y mencioné que la palabra de Dios está por encima de su conciencia, por encima de su corazón, por encima de su criterio, por encima de su experiencia. Vamos a darle algunas referencias bíblicas. Vamos a mirar acá de veras cómo Dios quiere que procedamos, actuemos de acuerdo a lo que Él dice en la Santa Biblia. Que lo que predicamos, lo que decimos, lo que creemos, lo que promulgamos, las convicciones que tengamos, que estén estrictamente basadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Números, capítulo 15, el verso 37, Números capítulo 15, versos 37, hay un mandamiento acá de nuestro Padre Celestial para el pueblo israelita, y lo que Dios ha mandado a sus hijos en el Antiguo Testamento, no todo, pero hay algunas cosas que son para nuestro ejemplo también, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción, y esta es una de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, en Números, capítulo 15, versos que dijimos del 37 al 41, dice así: Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja, la franja azul, ¿verdad? En el borde de sus vestidos, para cuando lo veáis, para que cuando lo veáis os acordéis de no algunos de los mandamientos, sino de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Aquí qué interesante, hermanos, que dice acá, para que no vayan ustedes en pos de vuestro corazón o de vuestros ojos. A Dios no le importa que sintamos esto o sintamos lo otro, o que es nuestro criterio esto o es aquello, o que yo creo aquí o que yo creo allá. El Señor está haciendo eso a un lado. Lo que usted sienta, dice la palabra de Dios, no vale. Lo que vale es lo que Él dice. Esa franja de azul en los bordes de sus vestidos que Dios quiere, al decir azul es para que piensen en el cielo, donde está morando Dios. Al ver el color, al ver la franja, que inmediatamente durante el día, durante la tarde, durante la noche, todos los días de la semana, del mes, del año, de las décadas, etcétera, que siempre, constantemente, los hijos de Dios estuvieran pensando, tenemos que hacer todo lo que dice el Señor, lo que dice el Señor, no lo que yo siento, no lo que la intuición aquí, o lo que oí, o lo que a mí me parece. Hermano, Dios
quiere pues que seamos firmes en nuestras convicciones. Y por eso, en lo que se relata al bautismo, como dije, pues, amén, si usted ha sido salvo ya, amén, si ha nacido de nuevo, amén, si usted ama al Señor, usted quiere unirse y servir a Cristo, gloria al Señor. Pero nadie comienza a subir una escalera desde el último peldaño de arriba, ¿verdad? Sino hay que comenzar con el peldaño de abajo. Hay que limitarnos y hay que someternos a lo que dice el Señor para ser miembro en una iglesia del Señor Jesucristo y participar de la cena del Señor. Cuando dice la palabra de Dios, pues que hagamos todo lo que Él dice, que nuestros sentimientos no jueguen ninguna parte en estas cosas, en lo que decidimos en cuanto al Señor. ¿Cuántas veces los hijos de Dios, a eso es lo que nos atenemos, ¿verdad? Sentir aquí o sentir allá. Hermanos, Dios quiere que prescindamos de eso, lo dejemos a un lado y solamente nos concentremos en lo que dice el Señor. Miren qué tan es así que hay un relato en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 2, donde hay un mandamiento de Dios, donde David está diciendo ahí que al mover el arca de Jehová de una ciudad a otra, de un lugar a otro, que solo los levitas, Dios escogió a la tribu de Leví y solo los levitas asignados para ese trabajo podían coger eran unas barras de madera forradas de oro que eran metidas en las argollas que estaban adheridas a la caja esta, que es el arca de Dios, que tenía los querubines y tenía un tazón de maná. Tenía los mandamientos las tablas de los mandamientos que había quebrado a Moisés. Tenía también la vara de Aarón que había reverdecido, ¿verdad? Probando pues que solamente Moisés y Aarón eran los escogidos de Dios para el ministerio en el santuario. Y dice la palabra de Dios que nadie podía tocar a esta arca, solo los levitas podían. Y ni siquiera tocarla, pero manejarla, pues llevarla, era entre 4 personas en sus hombros y era nada más el contacto con las varas de madera de acacia y forradas de oro que ellos traspasaban por las argollas en las 4 esquinas del arca y así la movilizaban. Nadie más podía tocar eso, ¿verdad? Pero en 2 Samuel, capítulo 6, versos 1 al 8, digo la cita, no la vamos a leer para avanzar pronto con el tiempo. Dice la palabra de Dios que cuando hubo la orden del rey David de mover el arca de un lugar ahí cerca de su casa, para tenerla él cerca ahí de su casa, dice la Biblia que la habían puesto en un carro nuevo, exclusivamente para traer el arca. Los bueyes venían trayendo el arca y uno de los hombres que venían al frente del arca, dice la Biblia que miró que como iba tambaleándose el arca y posiblemente iba perdiendo balance y ya llegando a la orilla del carro y ya se iba a caer, posiblemente se iba a enlodar, a ensuciar en la tierra. Entonces este hombre extendió su mano para sostener. Mire el sentimiento, la buena intención de él. Posiblemente yo hubiera querido hacer algo así también, usted también, hermano o hermana, que el arca de Dios no se ensucie
es forrada de oro, están los querubines encima, de ahí emana la voz de Dios para hablar con el sumo sacerdote, con Moisés también, y extendió su mano con buena intención para sostener el arca de Dios que no se cayera. Y Dios, dice la Biblia en esos textos, vuelvo otra vez a repetir, 2 Samuel 6, del 1 al 8, que la ira de Dios se encendió sobre él y lo fulminó. Inmediatamente lo mató. David se entristeció mucho, pero él se dio cuenta, pues, de lo mismo que él había dicho antes, pero en 1 Crónicas 15:2, que solo los levitas podían tocar o manejar el arca de Dios. Así pues que ese es un buen ejemplo que tenemos. Cuando Dios dice algo, que no lo hagamos, no lo hagamos. No importa que nuestros sentimientos nos digan lo contrario, ¿verdad? En Levíticos capítulo 10, versículos 1 al 7, tenemos ahí a estos muchachos, hijos del sumo sacerdote, a Aarón, el hermano de Moisés, muchachos jóvenes que habían sido instruidos también a coger fuego del altar. O sea que ese fuego había caído del cielo cuando los holocaustos iban a quemarse. Dios hizo que cuando esto en su comienzo, en su origen, Dios ya cuando tenían el altar preparado, el altar del sacrificio preparado con leña y las parrillas y todo bien acomodado, dice, fuego del cielo cayó, ¿verdad? Y dijo Dios ahora a los levitas otra vez, a los sacerdotes, que solamente siguieran alimentando ese fuego, que le pusieran más leña y más leña cada día, cada vez que estaba, mantenerlo vivo a todo el tiempo. Ok, ese era el fuego que tenía que usarse para los incensarios, para prender las lámparas. Dios no quería otra clase de fuego. Pero esos muchachos, Nadab y Abiú, dice la Biblia que ofrecieron en los incensarios, cuando venían a poner el incensario en el templo, dice que tal vez para ahorrarse el viaje, no ir tan lejos allá donde estaba el altar, entonces ofrecieron fuego extraño, o otro fuego por ahí que no era el del cielo. ¿Y qué pasó, hermanos? Dios también dejó caer su ira sobre este par de muchachos, y de los incensarios vino el fuego y los incineró. ¿Qué te parece, hermanos? Dios, cuando dice una cosa que no se haga, no se hace. No se hace, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Ve cómo nuestros sentimientos, nuestra conciencia, nuestro criterio no tiene valor, pero es lo que dice el Señor. Amén. Muy bien, así pues que estos ejemplos son importantes. Y otro texto más en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 22. 1 de Juan, capítulo 3, versos 19 al 22. Ve qué interesante lo que dice acá, que tiene que ver con nuestro corazón, con nuestra conciencia. Dice acá, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Nuestros sentimientos, nuestro criterio, nuestra opinión, lo que nos dicta el corazón, queda confirmado primeramente por la verdad de Dios, ¿verdad? Y afirmamos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, si algo sentimos que tenemos dudas, si no estamos muy convencidos al respecto, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Ve? Por encima, pues, de nuestro propio juicio, lo que sentimos,
que recordemos que Dios está por encima de cómo sentimos y qué nos dice nuestro corazón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Estos textos, cuando dicen, sea que nos sentimos que podemos aprobar una cosa o desaprobarla con aprobación y desaprobación de nuestro corazón, eso no vale. Por encima de las dos cosas está nuestro Dios, ¿verdad? Y Él sabe todas las cosas. Hay otro texto en Romanos también que dice, ¿verdad?, que bienaventurado es todo aquel que no se condena en lo que aprueba. Estoy diciendo estas cosas como introducción, hermano y hermana, para que usted se dé cuenta, pues, que no es suficiente sentirse usted tranquilo, contento. Dice, estos hermanos están exigiendo, son caprichos de ellos, que porque no soy miembro, no me dan la cena del Señor, etc. Hermano, es porque queremos que las cosas de Dios se hagan, no porque nos sentimos bien por esto, por lo otro, sino porque así dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a leer un texto acá en el libro de Hechos, capítulo 2, para que miremos el orden que Dios quiere que usted tenga, que usted se acomode a este orden, y yo también, y todos los hijos de Dios, antes de participar de la cena del Señor. Vamos a tomar esto como un croquis, como un bosquejo. Esto, como estamos diciendo, es apenas la introducción. No vamos a entrar profundamente en el estudio, pero en la próxima sesión sí vamos a entrarle ya más a las escrituras de paso 1, 2, 3 y 4 para llegar a la aprobación que requiere la palabra de Dios, para que usted participe también en una iglesia misionera bautista como un miembro gozoso, victorioso, para que también junto con nosotros participe de esta experiencia tan linda, de cerrar nuestros ojos y pensar este trocito de pan sin levadura que estoy ahora mascando y tengo en mi boca, lo estoy triturando. Así fue el cuerpo de mi Señor Jesucristo, triturado, molido por mis pecados, para que Dios aceptara ese sacrificio de Él, esa muerte de Él, para darme perdón eterno de pecados, de todos mis pecados, desde que fui concebido en el vientre de mi madre hasta el último día de mi muerte. Ese cuerpo de Cristo Jesús fue inmolado, fue sacrificado para que yo recibiera esta justificación, esta salvación. Es algo glorioso, es algo precioso. Y cuando tomamos la copa y sabemos que ese jugo de la vid, ese fruto de la vid, representa la sangre divina de Cristo Jesús. No que es la sangre, pero que la representa, la sangre de mi Salvador Cristo Jesús. Y con ella he sido lavado y continúo siendo limpiado de todos mis pecados y de toda mi maldad. Cada vez que acudimos a esa sangre preciosa, Él la tiene delante de su Padre, ahí posiblemente en un tazón de oro, delante de la vista de su Padre, recordándole que por esa sangre en la que confiamos nosotros, somos perdonados, somos salvos, somos reconciliados con nuestro Dios. Y cada vez que le ofendemos a Él, por esa sangre, Cristo Jesús apela a nuestro favor, intercede por nosotros para que seamos perdonados
y bendecidos por nuestro Padre Celestial. Es precioso eso, cuando, por supuesto, en nuestro paladar sentimos que tomamos esa copa también y la internizamos en nuestro ser. Es una experiencia preciosa. Nosotros queremos, hermano y hermana, que usted pues cumpla con lo que dice la palabra de Dios, para que también usted, junto con nosotros, celebremos esta comunión cerrada en comunión con Cristo. Amén. Dice aquí pues en Hechos capítulo 2, versos, leamos desde el 36 en adelante. El apóstol Pedro está predicando acá a este conjunto de judíos. Son los mismos que habían crucificado al Señor Jesucristo, que habían pedido a Pilato, crucifícale, crucifícale. Y ahora ellos están ahí congregados en las afueras del aposento alto, donde se agolparon todos, donde la iglesia del Señor había sido bautizada y estaban hablando en lenguas, y había tanto gozo y se promulgaba el evangelio de salvación. Y dice la palabra de Dios acá: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice en el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo por la remisión de los pecados. Esta palabrita acá, esta preposición para, ¿qué quiere decir? A fin de, o con el objetivo de, a fin de ser lavado de los pecados, con la finalidad de ser perdonado de los pecados. La palabra de Dios no enseña eso. Recordemos que esta traducción de la Reina Valera fue hecha de el griego al español, al inglés y a otros idiomas, pero fue hecha por católicos. Y ellos enseñan eso. Sí, que el bautismo es para salvación. Y por eso pusieron esto acá. Pero esto es incorrecto. Esto contradice el contexto, contradice la palabra de Dios. La Biblia no enseña que el bautismo salva, pero más bien que hay que salvarse para ser bautizado, ¿verdad? Y más bien acá la preposición correcta es por. El apóstol Pedro está diciendo por el perdón de los pecados, debido al perdón de los pecados que tienen ahora ustedes por Cristo Jesús, que murió por ustedes en el Calvario. Bautícese entonces cada uno debido a eso. Y dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que pongamos atención a esto. Número 1, los que recibieron su palabra, los que recibieron el mensaje de que Cristo Jesús no está en la tumba, que está en el cielo, que Dios levantó de entre los muertos, porque Él es el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, no solo de los judíos, pero de todo el mundo. Entonces recibieron la palabra, creyeron, se rindieron a Cristo. Amén. Y estas gentes, pues, del pueblo judío, dice que se sometieron al bautismo. Número 1, pues, fueron salvos por recibir la palabra, por creer, por tener fe en Cristo Jesús como su Salvador. Entonces se sometieron al bautismo, fueron bautizados, y ya después de ser salvos y ser bautizados, se añadieron aquel día a la lista de la membresía de la iglesia, ¿verdad? Que ahí dice la Biblia que había 120, había más, pero estaban la mayoría en Galilea, pero estos que estaban en Jerusalén eran 120, y ellos
se añadieron ahí ese día, ¿verdad? Como 3,000 personas. Y dice la Biblia, número 4, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora para ellos ya no era la fe en Moisés, pero era la fe en Cristo Jesús. Los artículos de fe, las enseñanzas, las doctrinas de los apóstoles, ellos también estaban aprendiendo y perseverando en ellas, ¿verdad? Y número 5, dice también en la comunión unos con otros. Comunión en doctrina, comunión en sociabilidad, en amistad, entre ellos. Hermanos, era algo precioso y así también quiere la palabra de Dios que estemos, ¿verdad? En unidad, que no haya disensiones, que no haya diferencias, que no haya herejías, malas doctrinas de ninguna clase, conducta inmoral tampoco, pero que haya armonía, que haya concordia, que haya unidad en la casa de Dios. Y ellos tenían esas cosas. Y entonces dice, en el partimiento del pan, número 6, que ya eso es el partir el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y tomar la copa también, y en las oraciones, intercediendo los unos por los otros. Miren que son 7 cosas acá, pues, que están acá en el orden en que están leídas, hermanos, y ese es el orden correcto para que nosotros, los miembros de la iglesia, participemos todos juntos en esta comunión cerrada en la casa de Dios, participando del pan que representa el cuerpo de Cristo Jesús inmolado por nuestros pecados, y la copa que representa la sangre divina, preciosa, poderosa, que Él derramó en la cruz para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Dios me los bendiga, mis hermanos. Buenas noches, y el próximo miércoles continuaremos estudiando paso por paso estas mismas cosas que acabamos de leer ahorita en Hechos capítulo 2. Amén. Buenas noches.